Buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo para nuestros segmentos informativos por nosotros en USA. Nosotros somos la firma de abogados Lavelle, especializado en accidentes de carro, caídas. En este segmento vamos a hablar de accidentes escolares. Es la segunda parte de este segmento. La semana anterior hablamos sobre los diferentes tipos de accidentes escolares y hoy vamos a hablar un poco más sobre la litigación de este tipo de casos. Como ya saben, yo soy Rachel Chávez, gerente de litigación de la firma, y hoy me acompaña. Hola, yo soy Emily Lavelle, abogada y vicepresidente de la firma Lavelle. And hola, yo soy Iris, la gerente de la oficina. Great. So now we're going to start tonight with talking about you've been in an accident. What are the steps that you have to take? Okay, hoy vamos a comenzar la tarde hablando sobre qué hacer cuando ya está en un accidente y qué pasos nosotros vamos a tomar. So if a parent calls us and their child's been in an accident at school, obviously we'll send someone to their house, to the hospital, wherever they are, to make it easier to have them sign up the case and get the basic information. Obviamente el primer paso sería cuando nos llama un padre indicando de que su hija o hijo ha estado en un tipo de accidente escolar. Nosotros enviamos uno de nuestros representantes para firmar el caso y tomar toda la información necesaria para el principio. Then within 90 days, we have to file something called a notice of claim. And a notice of claim is a legal document that puts a government agency, in many cases in New York City, the Board of Education, or maybe the City of New York, or the charter school that your child goes to, on notice that there was an accident, the child was hurt, and what are the basic claims that we're going to make that the school did wrong. Ahora, después de eso, tenemos 90 días de la fecha del accidente para someter una notificación de reclamo a la agencia donde se tiene que someter, o sea, quién fue negligente en todo. Por ejemplo, si fue un accidente escolar, se le va a mandar al Departamento de Educación del Estado, también a la Ciudad de Nueva York. Si su hijo o hija va a un charter school, también se le notifica para que ellos sepan que hubo un accidente, qué reclamo estamos haciendo por el niño o la niña, para que tengan una idea de qué fue lo que sucedió. And then the next thing that's going to happen is there's going to be something called a 50H hearing, which is a hearing that the parent will go to and the child, where they give testimony as to what happened in the incident. Okay. Después que se somete la notificación de reclamo, entonces esperamos una apariencia a donde tiene que ir el niño y también tiene que ir el padre, siendo el padre o la madre quien lo esté representando para ese caso. Ahora, eso se llama un 50H. But not before they speak to la gerente. Pero la apariencia no se lleva a cabo hasta que el padre o la madre hable con la gerente de la oficina, Iris, quien nos prepara para el testimonio que va a estar dando ese día. What I do is I'm going to call you and I need to know everything about your child's classroom, the teacher, what room number they're in, the name of the school, the address, everything. Lo que sucede es que Iris lo va a llamar, va a necesitar toda la información sobre la clase de su hijo, el número de la clase, el nombre de los profesores, la maestra, exactamente qué fue lo que sucedió con detalles, también incluyendo la fecha, la dirección de la escuela, todo lo posible, porque todo eso le van a preguntar cuando vaya a dar su testimonio. I want all the papers that you have, the photographs that you have, any description of witnesses, anything. You tell me everything. A Iris le tiene que dar toda la información, siendo cualquier tipo de documentación que tenga, fotografía, información sobre testigos que vieron qué fue lo que sucedió, como le dije anteriormente, una descripción detallada de qué fue lo que pasó. And you don't have to worry about the school getting you in trouble, like you're going to be in trouble with the school. That never, ever happens. Y Ever. no se tienen que preocupar de que si la escuela va a tomar algún tipo de represalia contra usted o contra su niño, porque eso nunca, nunca sucede. If anything, the school is going to take better care of your child after this happens. Yeah. Trust me. Sí, cualquier cosa va a suceder lo opuesto, o sea, la escuela y los encargados va a tener más cuidado que el usual con su hijo. You're making a claim against the city or the county or the state. It's not going to be
involved with that individual school or school teacher. Tiene que tener en mente que el reclamo se está haciendo con la ciudad, el estado o el pueblo a donde pertenece esa escuela. No es un reclamo directamente contra esa escuela o contra la maestra o el maestro en sí. Oh, I was going to say, so after you're prepped, what's going to happen is at the hearing, there'll be one of our attorneys who will represent the parent and the child, and they'll be there to answer questions, to make sure the other side doesn't ask questions they're not supposed to, and to represent and protect your rights during that hearing. So, cuando llegue el momento del 50H, de la apariencia, entonces va uno de nuestros abogados con usted y su niño, lo prepara adicionalmente allá, se asegura de que el otro lado no le está haciendo preguntas inapropiadas y que todo vaya fluyendo bien. And then we make a decision. We see if we can settle the case, but if we can't, we're not afraid to put cases into a lawsuit and to start the court process. So, después del testimonio, nosotros como firma tomamos la decisión de que si podemos negociar y resolver el caso directamente con la agencia con cual estamos lidiando o si se va a tener que poner el caso en una demanda. Now, if the school is a public school, not a private school, there's only a year and 30 days to bring a lawsuit against a public entity. However, there's a big but for these cases. If your child is under 18, that year and 30 days doesn't start to run till they're 18. So you have to have filed the notice of claim within 90 days, but we have plenty of time to start the lawsuit, which is good because you might have a really young child involved in an incident at the school, and we're not sure what the long-term effects are going to be medically. So we have time to see that and to let the child go to the doctors and see, developmental issues and that type of thing. So, en sí, acuérdense, las fechas son bien importantes. Tenemos 90 días para poner en la notificación de reclamo contra la agencia o la ciudad, el estado, con quien sea que estamos haciendo el reclamo. Ahora, si su hijo o hija va a una escuela pública, es muy importante de que la demanda se tiene que hacer 1 año y 6 meses de la fecha del accidente. Ahora, la excepción en estos casos es que si su hijo o hija tiene menos de 18 años, ese año y 6 meses comienza a correr desde que ellos cumplen los 18 años. So, tenemos tiempo. Ahora, la razón por la cual la ley es así es porque, vamos a decir, si usted tiene a un niño bien pequeño, está involucrado en un accidente escolar en sí, no se sabe cuál es el daño permanente con el tiempo. So, tenemos bastante tiempo para poder poner una demanda, en la corte si en dado caso se ve que hay un daño permanente. Then, when we get the settlement, whether it's through a trial or through a settlement beforehand, there's going to be a hearing called an infant compromise, which again we'll work on, we'll prepare you for it, we'll send an attorney to it, because if someone's under 18, the judge has to approve the settlement. And then the settlement goes in a special bank account for your child until your child turns 18. And then when the child turns 18, they can use the money for whatever they want, plus interest that it gains while it was in the bank. Algo muy importante sobre este tipo de casos con niños menores es que, vamos a decir, si ya resolvemos el caso y le obtenemos una compensación con el defendiente, esa compensación se tiene que ser aprobado por un juez en la corte, no simplemente pueden firmar documentos y se recibe el cheque. Nosotros preparamos todos los papeles para eso, es una orden especial que se hace con la corte. Usted tiene que ir con su hijo, con su hija, también va a estar un abogado de nuestra firma ahí. El juez le va a preguntar cuáles son los daños y prejuicios del niño, analiza toda la evidencia que sometemos y si el juez siente de que la cantidad de dinero que le pudimos conseguir es apropiada, entonces ahí acepta todo y también va a asignar el banco a donde se va a depositar ese dinero. En este tipo de casos, la única persona que tiene acceso a ese dinero va a ser el niño o la niña cuando cumpla los 18 años de edad. En ese banco específicamente a donde el juez va a asignar de que ese dinero se va a poner. So I would say if you're in a school accident, the most important thing is call right away. Right. Because there are a lot of time limits. It could be complicated. People have an accident at CUNY. They think it's the city of New York. It's the state of New York that runs CUNY. Oh. So the 90 days goes on in a blink of an eye. So if something happens to your child, something happens to you at college, call right away. Don't wait. Yeah. Don't wait. Lo más importante en este tipo de casos es que llamen lo más pronto posible si ven que hay algún tipo de accidente escolar.
hay varios límites de tiempo, siendo con la notificación de reclamo que se tiene que someter, con cuando uno puede poner el límite de tiempo para poner una demanda. O sea, todo es sensible en términos de tiempo. So, lo más importante es llamar lo más pronto posible. La consulta es absolutamente gratis y el número, como ven, está en pantalla, el 1-800-745-4878. Estos tipos de casos pueden ser un poco complicados. Por ejemplo, CUNY, disculpe, es el establecimiento de universidades que uno pensaría que sea de la ciudad de Nueva York, pero en sí le pertenece al estado, que puede tener regulaciones diferentes a la ciudad. So, si tiene una consulta, llámenos, nosotros estamos muy contentos de ayudarlo de cualquier manera que podamos. Y tenemos 3 oficinas para acordarle de nuevo: en Brooklyn, el 1472 de DeKalb Avenue, en Manhattan, en el Empire State Building, piso número 59, y en Long Island, el 100 de la Herrick Road, suite número 201. También nos puede buscar en las redes sociales por Instagram y Facebook y YouTube también. And I just want to tell the people, I know we're about to go, what all this is, because I'm sure they're wondering, and just let them know that we wish everyone a good school year, and the Lavelle firm has been out in the community, in the Queensbridge houses in Long Island City, at the Pentecostal Church in Brooklyn, by Woodhull Hospital, by our Brooklyn office, and we're giving out to the students to help them get off on the right foot a free book bag, notebook, folder, crayons to start the school year right. So queremos felicitar a todos los niños y que tengan un año excelente escolar, un año nuevo. Y como ven, tenemos varias cosas acá. La firma Lavelle, como han visto en nuestros segmentos anteriores, hemos estado en la comunidad regalando útiles escolares, mochilas, diferentes eventos. Estábamos en Queensbridge también regalando mochilas, en varias iglesias en Brooklyn. So estamos acá ayudando a la comunidad como siempre y deseando de que tengan un espectacular año escolar. So muchas gracias por todo de nuevo y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y nos vemos la semana que viene. And have a great school year. Yay.